Y yo sé que vos sos un tipo que tiene una pasión por la cultura y por la memoria. Entonces, ¿en qué coincidimos nosotros tres acá? Lástima que Henry no está. Coincidimos en nuestro pasado y en nuestro futuro. ¿Podrías definirme eso? ¿Cómo no? Estábamos hablando un poco antes de salir a imagen lo que pasó hace 60 años, que fue la primera unificación exitosa de la izquierda uruguaya a través del Frente Izquierda de Liberación. Frente Izquierda de Liberación, que es una definición estratégica del Partido Comunista de sumar sin exclusiones. Esa suma, esa unidad sin exclusiones permitió que el Partido Comunista, grupos cristianos, gente que venía de los partidos tradicionales, uruguayos que querían y entendían que a través de la unidad se iba a conseguir la fuerza para comenzar a construir lo que una otra después fuera el Frente Amplio. Unos años después, fruto de aquella primera experiencia exitosa, vuelvo a repetir, en donde el sublema Frente Izquierda de Liberación era un sublema provisorio. Y así se definió. ¿Por qué provisorio? Porque lo que se buscaba justamente es la unidad sin exclusiones. Abrir a todo lo que se podía sumar para trabajar en un proyecto político en base programática y en la unidad del pueblo uruguayo para poder lograr las verdaderas transformaciones. Transformaciones que recién, a pesar de todos los altibajos y todas las persecuciones, porque la dictadura y el proceso regresivo, neoliberal, ese modelo económico, necesitó frenar el avance de la izquierda para lograr enlentecer los procesos de transformación y de cambio. Hemos dado un salto cualitativo en lo que es el proceso de la izquierda uruguaya y del pueblo uruguayo con los 15 años de gobierno, comenzando por Tabaré Vázquez, siguiendo con el Pepe Mujica y luego Tabaré Vázquez, y en Canelones en particular, el primer gobierno progresista con Marcos Carámbula, ahora con el compañero Orsi. Nosotros creemos que necesitamos liderazgo, necesitamos trabajar en la memoria, necesitamos trabajar en los cuadros políticos que hacen a poder, de alguna manera, ir transformando la sociedad, pero no improvisando. Y para no improvisar es tan fácil muchas veces como mirar por el retrovisor, ver qué hicieron nuestros padres, quiénes hicieron lo que tuvieron antes que nosotros. Lo que hicimos en estos gobiernos progresistas a nivel nacional y departamental, corregir los errores, ser autocríticos, ser profundamente autocríticos, porque ahí yo creo que es donde está la verdadera fortaleza de un hombre de izquierda, de los verdaderos revolucionarios que saben corregir sobre la marcha y ir transformando la realidad. Si nosotros logramos, en definitiva, ir corrigiendo los errores que vamos cometiendo, vamos a estar en un nuevo y superior periodo. En la medida que nosotros seguimos multiplicando los errores y no construyendo una sociedad distinta. Para construir una sociedad distinta se necesita cambiar nosotros, cambiar nuestra fuerza política y cambiar nuestra gestión y nuestro accionar desde el gobierno. Si no, imposible poder tener un Uruguay diferente que el que encontramos si nosotros no cambiamos primero. Una pregunta. ¿Vos creés en los procesos lineales o que los procesos naturales son las contradicciones? Existen contradicciones permanentes que nos hacen repensar, redireccionar, analizar, volver a planificar y volver a implementar lo que son nuestras ideas, nuestros procesos y nuestro accionar siempre va a estar cargado de errores, siempre va a estar cargado de la condición humana. Y hay contradicciones que nos permiten superarnos, hay contradicciones que nos permiten subir un escalón en cuanto a la capacidad, no solamente individual, sino colectiva, y eso nos hace creer que esta contradicción de haber estado 15 años en el gobierno, logrando transformaciones importantísimas desde el punto de vista de crecimiento económico con distribución de la riqueza, de inversión pública,
de inversión pública en educación, en innovación, en desarrollo, de descentralización de la salud, de la educación, de la universidad, en generar condiciones para que el país crezca, pero crezcan los trabajadores, crezcan los asalariados, los pensionistas, los pequeños, los medianos comerciantes, productores, el país todo, y haber perdido el gobierno, habla de que no solamente tenemos que pensar en soluciones económicas o economicistas, porque linealmente no se trasladan a los resultados políticos y a los avances políticos. Necesitamos generar condiciones para que el país crezca, pero que la gente tenga un nivel superior de organización y de conciencia que permita que se siga creciendo y sosteniendo ese crecimiento. Esas son de las contradicciones, yo creo que se deben analizar y es parte de la autocrítica que debemos hacer, porque no alcanza a la gente con darle el pescado, sino que tenemos que organizarnos y juntos ir a pescar. Y darnos la herramienta. Y que los ríos no estén secos. Exacto. Fundamental. Te hacía este planteo porque la respuesta la comparto, pero hay una realidad. La derecha nos pasa cuenta todos los días en un pensamiento lineal. Si estuvieron esto, ¿por qué no hicieron esto? Si estuvieron esto, ¿qué pasa hoy que ellos no lo pueden hacer? Cuando hablan de seguridad, cuando hablan de todos los temas, los hablan y están en las contradicciones de su proceso. La diferencia es que si el proceso se hace en función de la gente o en función de grupos que han mantenido el poder en este país. Entonces, me gustaría que nos dieras algunas pautas de cómo recorrer este camino, porque sos un hombre político, tal como somos nosotros, y estamos comunicando porque somos políticos, es decir, y creemos en la política como la herramienta de cambio. Y estos diálogos entre amigos, en realidad son diálogos con toda la sociedad, son diálogos con todos los amigos que están tratando de unificar y reconstruir este espacio que es la herramienta de todos. Entonces, proceso lineal planteado por la derecha. Nosotros sabemos que es un camino donde ellos, desde el poder, estuvieron también tratando de bloquearnos y prometieron maravillas. ¿Cómo es la realidad para vos y cómo es el futuro? Una breve marco introductorio a que el poder no es absoluto. El poder es compartido y pudimos haber tenido el gobierno durante 15 años, pero no el poder. El poder se comparte porque hay diferentes sectores de la sociedad que tienen poder. Poderes económicos, poderes políticos, poderes militares, poderes inclusive que muchas veces no vemos visiblemente. Que los medios, un gran poder, el cuarto poder se le dice. Bueno, eso por un lado, ¿qué quiere decir? Que cuando vos tomás una acción siempre tenés reacción y siempre hay poderes y hay callos que pisás, entonces siempre vas a tener determinadas reacciones y esas pulseadas hacen a ir avanzando de una forma u otra. Pero yo quisiera detenerme en una campaña electoral que nos marcó. Hay un antes y un después en la izquierda uruguaya y en la forma de comunicar política, que fue la campaña de la paradoja con el corto Buscaglia, sí, claro. En el cual decía, cuando prometían los partidos tradicionales que iban a aumentar las jubilaciones, que iban a mejorar la seguridad, que iban a mejorar la salud, el corto le decía, paradoja, pues si están en el gobierno, ¿por qué no lo hacen? Ahora nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo y evocando y parafraseando el corto Buscaglia, tenemos que decir, paradoja, resulta que nos pedían el voto para poder darnos seguridad, para poder darnos salud, para poder mejorar la educación. ¿Por qué no lo hacen? Exactamente. Esa es la paradoja. Es exactamente al revés mirada por un espejo. Es por eso que yo digo que no todo está en venta, no todo es marcado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Hay que ir a la historia, hay que ir a las raíces, a los cimientos. Y nosotros que tenemos memoria, tenemos que recordar
estas cosas que nos hicieron perder en parte el poder y el gobierno nacional. Porque nosotros tenemos que ser críticos, pero también tenemos que decir las cosas que se hicieron y se hicieron muy bien. Y contraponer estos dos modelos de país. Porque aquí tenemos un país que sigue creciendo como nunca, porque ya el viento no está de cola, es un huracán de cola. Sí, sí. A decir de Fernando, este huracán de cola hace que los precios internacionales de los commodities generen divisas para el país como nunca. La plata entra en carretillas, en contenedores y en barcos en forma que no lo habíamos visto nunca, donde la concentración de la riqueza está cada vez en menos manos y donde esa enorme contradicción de un país que crece económicamente, crecemos en exportaciones, crecemos en divisas y también crece exponencialmente la pobreza, las ollas populares, la precariedad en el trabajo, los recortes en lo que son las pensiones, las jubilaciones, la carestía, la inflación, y eso es lo que paga el pueblo. Vamos a terminar este periodo de gobierno, 5 años, en donde un pequeño grupo de uruguayos y uruguayas recibieron el inmenso aporte de la mayoría de la población uruguaya en cuanto a la transferencia económica que estamos haciendo los sectores mayoritarios de la población a un sector minoritario que, a decir de Graciela, y quiero también parafrasear a ella, sigue siendo la contradicción de siempre entre oligarquía y pueblo. Podría cerrar la entrevista, pero viste que la riqueza de los argumentos van incentivando la conversación y pones a actores sobre la mesa, traer al querido Corto Buscalia, con el cual compartimos tantas cosas que compartimos, es estar con Pérez Aguirre discutiendo en el Comité de Nicaragua y plantear una obra de teatro como una... El Corto andaba muy enfermado, como andábamos todos en esa dictadura, en esa... Y entonces, como planteaste la paradoja, y la comunicación es una de las cosas que nos trajo hoy a estar aquí, porque estamos buscando construir la nueva comunicación, y ahí aparece un personaje, lo pusiste sin decir, aparece Esteban Valenti. Esteban Valenti aparece como el gran constructor, el gran articulador, y que siempre la gran acusación contra Esteban Valenti que era empresario, pero nunca miramos al creativo notable, tanto él como Selva, y al visionario también, porque yo quiero hablar de un visionario, porque cuando se iba mucha gente del frente, él daba un argumento entre las cosas que planteaba, era que iba a haber una segunda vuelta y que había gente de izquierda que estaba fuera del frente, y que sería necesario recomponer la izquierda. Entonces, la pregunta, ¿vamos hacia la unidad sin exclusiones? Planteando una línea divisoria donde de un lado está lo último que dijiste, oligarquía o pueblo. Exacto. Yo creo que la unidad sin exclusiones está bien clara porque necesitamos generar condiciones subjetivas, necesitamos generar condiciones para que la inmensa mayoría gobiernen. Eso es la democracia, el gobierno del pueblo. Resulta que la democracia está siendo usada para el gobierno de las minorías. Eso es una enorme contradicción que tiene este gobierno, esta forma de gobernar. ¿Por qué? Porque cuando vemos que un sector muy pequeño de la población tiene capacidad de ahorro de miles de millones de dólares y tenemos la inmensa mayoría postergada, en donde no se está invirtiendo en la base misma de la sociedad, que es la educación, que es el deporte, que es los principios, los valores. Ni siquiera se está invirtiendo en seguridad, que tanto nos costó, porque la inversión grande en seguridad se hizo en los gobiernos del frente. Resulta que yo creo que esa contradicción entre oligarquía y pueblo, entre un sector minoritario y poner la democracia al servicio de ese sector minoritario, es de las cosas que tenemos que resolver, porque tenemos que comunicar correctamente, en donde blancos,
colorados, independentistas o el Partido Independiente, no sé cómo llamarlo, en sus familias, inclusive hasta gente que votó al partido militar de Manini Río, son gente de pueblo. Y esa gente necesita tener una comunicación clara de parte nuestra, en donde estamos abiertos a trabajar con ellos desde el pie, como decía Alfredo Zitarrosa. Yo creo que las verdaderas transformaciones se hacen desde el pie y crecen desde abajo. Porque aquí no son acuerdos de cúpulas lo que tenemos que llegar a hacer. Aquí no tenemos que ponernos de acuerdo con algún escindido del partido de los que nos habló recién que lo están dentro del Frente Amplio. Aquí de acuerdo tenemos que hacer por abajo. Y los verdaderos cambios y las transformaciones se hacen con la gente, en comisiones barriales, en ollas populares, en comisiones de fomento, en proyectos de comunicación, en los clubes deportivos. Nosotros tenemos una enorme red de clubes deportivos, de básquet y fútbol, que hace a que trabajemos juntos con objetivos comunes, la gente sin preguntarnos qué votamos. Y tenemos que dar ese nivel de organización, tiene que llegar a un nivel superior, que es un nivel de conciencia, en donde entendamos que nosotros juntos, en esa unidad sin exclusiones, vamos a poder construir un modelo alternativo a esto que hoy tenemos. Un modelo regresivo, neoliberal, injusto con la inmensa mayoría. Una cosa que siempre digo, y la quiero conversar contigo, siempre digo que la libertad es algo individual, pero la democracia siempre es colectiva. Y el avanzar en democracia, o el profundizar la democracia, es cuando 2 o 3 o 4 personas se juntan para hacer algo. Y un club deportivo, una olla popular, cualquier cosa que junte a la sociedad en una tarea concreta, es la construcción de la democracia. Siempre hago esto y hoy lo afirmo más que nunca, porque se pone en riesgo la libertad cuando no se construye democracia. Entonces, yo quería, ¿qué perspectiva tenés vos? Es decir, ya me contestaste la pregunta, simplemente me llevó a una reflexión. Y no sé, nos queda más que agradecerle a nuestro queridísimo amigo Henry, que con esto homenajeamos un poco a su padre y al proyecto porque la unidad sin exclusión es una construcción de cristianos, de comunistas, de seres humanos honestos. Y es lo que nos ha motivado a decir, ¿dónde está la línea divisoria? Este país tiene una sola línea divisoria entre los que lo quieren cambiar en serio y los que son absolutamente conservadores. Y muchas veces se disfrazan de izquierda. Pero la línea divisoria, si se puede hablar de izquierda y de derecha, por nosotros hablamos en ese sentido porque no renegamos de lo que fuimos ni de lo que somos, ¿sí? Yo creo que la línea divisoria está entre la gente que construye democracia, que construye proyectos, que está en la realidad, y los que hablan de cambiar las cosas, pero son solamente insinuaciones. Hoy, esta radio es un proyecto, no, es una realidad que empieza, que viene caminando. El agradecimiento a los que impulsaron esto y al que impulsó es una decisión de un hombre libre. Henry, en su espacio de libertad, dio ese paso. Nosotros lo estamos transformando en un espacio democrático. ¿Por qué? Porque después, cuando son más de 2 o 3 pensando, ya es democracia. Muchas gracias por regalar nuestra democracia, Henry. Yo creo que sí, y agradecido soy yo, a Henry, a Ariel, los que trabajan por la comunicación y no los vemos, y los que trabajan en la construcción desde Salinas, irradiando para todo Canelones y el país y el mundo, porque, parafraseando Zitarrosa, como decíamos, no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Y esto que ustedes están haciendo es un cambio cualitativo en la comunicación. Muchas gracias y un orgullo poder haber tenido esta llegada hasta aquí, esta primera entrevista, que no va a ser la última. Esa